Agosto de 1944. El avance aliado en Normandía destrozó las defensas alemanas en toda Francia. El tercer ejército del general George Patton avanza hacia el este a velocidades que ningún planificador militar hubiera creído posibles, a 30, 40 y a veces 50 metros por día. Pero hay un problema que nadie anticipó. Los ejércitos están superando sus líneas de suministro. Cada tanque Sherman quema 5 galones de combustible por milla. Cada división de infantería necesita 650 toneladas de suministros diariamente. Municiones, raciones, equipo médico, repuestos. El puerto de Cherbourg, todavía en reparación tras la demolición alemana, apenas puede manejar una fracción de lo que se necesita. El próximo puerto importante, Antwerp, no estará operativo durante meses, lo que significa que todo, cada bala, cada venda, cada lata de frijoles, tendrá que ser transportada por tierra desde las playas de Normandía, a 350 tierras de las líneas del frente, a través de carreteras bombardeadas que los alemanes destruyeron durante su retirada. En el cuartel general supremo, los oficiales de logística miran números que no cuadran. Los tanques de Patton literalmente se están secando. El tercer ejército ha avanzado tan rápidamente que los camiones de suministros no pueden seguir su ritmo. En solo una semana, las unidades de avanzada informan que les queda solo 3 días de munición. Algunos batallones de tanques quedan completamente inmovilizados, no por la acción enemiga, sino por tener los tanques de combustible vacíos. La sala estalla cuando el coronel Frank Ross, jefe de transporte, informa al general Eisenhower el 21 de agosto. Estamos perdiendo el 23% de los suministros antes de que lleguen al frente. Informa Ross. Accidentes de camiones, ataques aéreos alemanes, vehículos averiados en medio del convoy. Si Patton deja de moverse, los alemanes enviarán refuerzos. Si continúa avanzando sin suministros, su ejército colapsará. Eisenhower mira fijamente el mapa. La ventana para poner fin a la guerra antes de Navidad se está cerrando. ¿Cuánto tiempo tardará en solucionarse esto? Semanas, tal vez meses. Tendríamos que rediseñar completamente el sistema de convoyes y establecer depósitos de mantenimiento adecuados. No tenemos semanas. El dedo de Eisenhower traza la línea roja que marca la frontera alemana. El Wehrmacht ahora se está retirando. Démosles tiempo para reagruparse y lucharemos a través de la línea Siegfried en invierno. Él mira alrededor de la habitación. Necesito soluciones en días, señores, no en meses. La reunión se levanta sin respuestas. Ese mismo día, a 90 millas del cuartel general, el sargento técnico Raymond Ray Kowalski está sentado en la cabina de su camioneta MC-Conci. Jimmy, mirando los restos de otro convoy. 8 camiones volcados, quemados con suministros esparcidos por la carretera. Un bombardeo de la Luftwaffe los sorprendió agrupados en una carretera estrecha. Patos fáciles. Kowalski tiene 34 años y es un camionero de larga distancia que vino de Pittsburgh antes de la guerra. Sin título universitario, sin pedigrí militar, solo 15 años conduciendo cargamentos de acero por las carreteras montañosas de Pensilvania en cualquier clima y en cualquier condición. El ejército lo reclutó en el 43, lo sometió a 2 semanas de entrenamiento de conducción y lo envió a Francia. Ahora está viendo morir a hombres buenos porque nadie al mando entiende cómo funcionan realmente los camiones. Enciende un cigarrillo y piensa en algo que solía decir su operador en Pittsburgh. Los convoyes son para exhibición. Las ganancias están en el espaciamiento. Llamada a la acción. La marca del señor Unemul 230. Antes de continuar, si te fascinan las innovaciones, no contadas que cambiaron la historia, pulsa el botón de suscripción. El 75% de los que nos miran aún no están suscritos y se pierden historias como esta cada semana. La doctrina oficial del convoy Red Bull Express. El nombre en código de esta operación de suministro de emergencia es simple. Los camiones viajan juntos en formaciones de 20 o más vehículos, separados por 60 yardas y a un máximo de 25 millas, seguridad y números. Kowalski ha conducido 6 convoyes en las últimas 2 semanas. Todos y cada uno de ellos han sufrido bajas. El problema no son los ataques aéreos alemanes, aunque sean bastante letales. El problema es qué sucede antes del ataque. 20 camiones agrupados en una carretera rural francesa crean un objetivo visible a 10 millas de distancia. Cuando el vehículo líder detecta un avión enemigo, todo el convoy se detiene.
Nadie puede maniobrar. Los camiones que van delante quedan atrapados por los camiones que van detrás. El espaciamiento que se supone debería proporcionar seguridad crea en cambio una zona de muerte perfecta. Pero Kowalski nota algo más. El 23 de agosto, su convoy sufre un retraso de 6 horas en un depósito. Algunos camiones se cargan más rápido que otros. Algunos conductores, impacientes por la espera, se marchan solos una vez que su carga está asegurada. Sin coordinación, sin organización. Los conductores independientes llegan sanos y salvos al depósito de suministros de Ford. Cada uno de ellos. El convoy oficial al que finalmente se une Kowalski pierde 3 camiones en un ataque alemán EW-90. Comienza a observar el patrón. Camiones independientes que viajan solos o en parejas, distribuidos a lo largo de horas en lugar de agrupados en ventanas de 30 minutos. Es casi imposible para los aviones alemanes atacarlos con eficacia. Incluso si la Luftwaffe detecta un camión, no vale la pena gastar combustible y municiones para atacar un solo vehículo. Pero un convoy es un objetivo al que vale la pena lanzarse. Las matemáticas son simples. Un convoy de 20 camiones es uno de los objetivos. 20 camiones individuales distribuidos en 4 horas de viaje son 20 misiones de caza independientes. Los alemanes solo tienen una cantidad limitada de aviones, de combustible y de pilotos. Kowalski hace los números en un cuaderno. Los convoyes tienen un promedio de 23% de pérdidas. Accidentes, ataques, averías. Pero el puñado de camiones independientes que ha rastreado, menos del 3% de pérdidas. El 25 de agosto lleva su cuaderno a su comandante de compañía, el capitán Dennis Hayes. Señor, creo que sé cómo reducir nuestras pérdidas de suministro en un 90. Hayes mira al conductor del camión de pie en su tienda de campaña, con su mono polvoriento y las manos manchadas de aceite, y dice las palabras que resonarán en la logística militar durante los próximos 80 años. Kowalski, eres un maldito camionero. Deje la táctica a la gente que fue a West Point. El rechazo oficial del ejército llega por escrito. El capitán Hayes envía la propuesta de Kowalski a los niveles superiores con una nota. Un soldado raso sugiere abandonar la doctrina del convoy, recomendar el despido. La respuesta del cuartel general del batallón es inmediata. Los procedimientos de convoy se basan en la doctrina militar establecida. Las operaciones de vehículos individuales crean brechas de comunicación, eliminan el apoyo mutuo y violan el protocolo táctico. Propuesta denegada. Kowalski lee el memorando y se ríe amargamente. Protocolo táctico. Ha estado conduciendo camiones desde que estos oficiales de Estado Mayor estaban en la escuela secundaria y están dándole conferencias sobre operaciones de vehículos. Pero él no se da por vencido. El 27 de agosto, se acerca al teniente coronel Martin Burgess, oficial adjunto de operaciones del Cuerpo de Transporte. Burgess escucha durante 10 minutos antes de sacudir la cabeza. Rey, entiendo tu lógica, pero ¿sabes qué pasa si envío camiones individualmente y uno se estropea? Sin escolta, sin apoyo. Los conductores quedaron varados en territorio hostil. Burgess toca el mapa. Estas carreteras todavía están repletas de unidades alemanas ignoradas. La seguridad de un convoy no se limita a los ataques aéreos. Señor, con el debido respeto, estamos perdiendo una cuarta parte de nuestros suministros en convoyes que se supone que son seguros. Tomaré mis riesgos solo. No se trata solo de tus posibilidades. Es propiedad del ejército. Es material estratégico. La voz de Burgess se suaviza. Mira, agradezco la iniciativa. De verdad que sí. Pero esta no es una empresa de camiones en tiempos de paz. Estas son operaciones militares. Hay razones por las que hacemos las cosas de determinada manera. La sala estalla cuando Kowalski intenta presentar sus datos en una reunión informativa para conductores el 28 de agosto. Otros sargentos le gritan: ¿estás intentando que nos maten a todos por separado en lugar de juntos? Uno grita: al menos en un convoy tenemos apoyo. Incluso los demás conductores piensan que está loco. La palabra no oficial se extiende a través de los grupos de motoristas. Kowalski tiene deseos de morir. Quiere jugar al vaquero en las carreteras francesas mientras los cazas de la Luftwaffe están cazando. Su propio escuadrón se queda sentado con él en la vaca, pero 3 personas le prestan atención. El soldado de primera clase James Booker, un conductor de las fábricas de automóviles de Detroit, se acerca a Kowalski en privado. He estado viendo lo mismo que tú. Las carreras independientes son más seguras. Todo el mundo lo sabe.
Simplemente no lo admiten. Otros dos conductores, el cabo Eddie Martínez y el soldado Willie Jackson, le dicen discretamente a Kowalski que se ofrecerían como voluntarios para utilizar su método si alguna vez se aprueba. No importará. El 29 de agosto, el coronel Ross revisa personalmente la propuesta y escribe en la parte superior: denegada. Se prohíbe la desviación no autorizada del protocolo del convoy. Cualquier conductor que opere fuera de los parámetros establecidos para el convoy se enfrentará a un tribunal militar. El ejército oficial ha hablado. La ridícula idea de Raymond Kowalski ha fracasado, excepto que alguien más ha estado leyendo los informes. El teniente general Walter Bedell Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, duerme poco a finales de agosto de La crisis de suministro se acerca a niveles catastróficos. Patton ha recibido la orden de detener su avance, no por los alemanes, sino por los tanques de combustible vacíos. El 21 Grupo de Ejércitos británico está racionando munición. La ventana para explotar el colapso alemán se está cerrando. Smith es el tipo de oficial que lo lee todo, incluidos los informes posteriores a la acción de las compañías de camiones, las estadísticas de bajas del Red Bull Express e incluso una propuesta de un sargento de Pensilvania, que todos descartaron como una locura. El 30 de agosto, Smith entra en la oficina del coronel Ross sin previo aviso. Este camión, el conductor Kowalski, su propuesta sobre el despacho individual. ¿Por qué fue rechazada? Ross fue tomado por sorpresa. Señor, viola la doctrina fundamental del convoy. Los vehículos serían, leí la doctrina. Pregunto por qué perdemos una cuarta parte de nuestros suministros después. Bueno, señor, las bajas están dentro de los parámetros esperados, ya que la voz de Smith podría cortar a cero. Parámetros esperados. Todo el ejército del general Patton está inmovilizado porque estamos aceptando los parámetros esperados. Comuníqueme con este sargento ahora. 2 horas después, Raymond Kowalski se encuentra en una tienda de campaña del cuartel general frente a 3 coroneles y un teniente general. Lleva un mono que todavía huele a diésel. No se ha afeitado en 2 días y está bastante seguro de que su carrera militar está a punto de terminar. Smith no pierde el tiempo. Sargento, explique su método. Supongamos que no sé nada de camiones. Kowalski respira hondo. Señor, los alemanes no pueden atacar lo que no pueden predecir. Ahora mismo, enviamos 20 convoyes de camiones a intervalos programados. La Luftwaffe conoce nuestros horarios de salida, nuestras rutas, nuestras velocidades. Simplemente estacionan casas a lo largo de la ruta y esperan. Saca su maltratada libreta. Pero si cargamos los camiones tan rápido como llegan al depósito, sin esperar a que se reúna el convoy, y los enviamos inmediatamente a intervalos escalonados, los alemanes nunca saben cuándo ni dónde interceptarlos. En lugar de 20 camiones agrupados en un cuarto de milla, tienes 20 camiones repartidos en 60 millas de carretera durante 3 horas. ¿Qué pasa con las averías? El coronel Ross interrumpe. ¿Qué pasa con las fuerzas terrestres enemigas? La misma solución que ahora. Seguimos utilizando jeeps de escolta en las rutas de patrulla, pero un camión averiado no detiene a otros 10 y una unidad alemana ignorada podría emboscar a un camión. En un convoy, emboscarían a 20. La sala queda en silencio. Smith mira las cifras que Kowalski ha rastreado. Convoyes convencionales, 23% de pérdidas. Camiones independientes, 3% de pérdidas. Los datos son demasiado pequeño. Ross argumenta, evidencia anecdótica de un puñado de y luego pruébenlo. La decisión de Smith es inmediata. Sargento Kowalski realizará una operación de prueba. 1 semana, 20 camiones bajo su método de despacho. Si las pérdidas caen por debajo del 10%, lo implementaremos en todo el sistema. Ross se sonroja. Señor, si esto falla, asumiré la responsabilidad. Pero si funciona, y no lo intentamos, ese fracaso también es mío. Smith mira a Kowalski. Tiene su oportunidad, sargento. No la desperdicie. 1 de septiembre de 1900. Kowalski se encuentra en el depósito de suministros de Allenson, observando cómo llegan 20 camiones para cargar. Esta es su prueba, su única oportunidad. Si falla, mueren hombres y pasará el resto de la guerra en la empalizada. Si tiene éxito, podría salvar miles de vidas. El método tradicional de convoy funcionaría así. Los 20 camiones esperan hasta que todos los vehículos estén cargados, normalmente de 4 a 6 horas,
Luego parten juntos en formación a 60 yardas de distancia, conduciendo a 25 metros. El tiempo de viaje a los vertederos de avance es de 14 horas. El tiempo total desde la llegada hasta la entrega es de aproximadamente 20 horas. El método de Kowalski es radicalmente diferente. El primer camión termina de cargar a las 060 horas. No espera, te vas. Ruta 7, velocidad estándar. Operación independiente. El conductor parece nervioso, pero asiente y arranca de inmediato. El segundo camión termina a las 067. Adelante. El tercer camión a las 0633. Adelante. En lugar de que un convoy salga al mediodía, Kowalski despacha 20 camiones entre las 067 horas y las 11 horas. 5 horas de salidas escalonadas. Se distribuyen por 90 metros de carretera en cualquier momento, viajando a velocidades óptimas para las condiciones en lugar de formaciones fijas. También cambia las velocidades. En lugar del recorrido de convoy obligatorio de 25 metros, les dice a los conductores experimentados: corran lo que sea seguro. Ya conoces estos caminos. Si puedes hacer 40, haz 40. Si puedes hacer 30, haz 30. Los observadores del cuerpo de transporte están horrorizados. El ayudante del coronel Ross sigue anotando infracciones, excesos de límites de velocidad, falta de organización de convoyes y operaciones de vehículos individuales en la zona de combate. Pero sucede algo notable. Los camiones comienzan a llegar a los depósitos de suministro avanzados más rápido de lo que cualquier convoy lo ha logrado. El primer vehículo llega al tercer depósito del ejército a las 18:30 horas, 12 horas y media desde la partida, 90 minutos más rápido que el promedio del convoy. El último camión llega a UWM 45 horas después de la mañana siguiente. Los 20 camiones entregan su carga. 0 bajas, 0 ataques. Una pequeña avería. Un pinchazo que el propio piloto cambia y sigue sin retrasar a nadie. La Luftwaffe alemana detecta 3 camiones de Kowalski durante el recorrido, pero interceptar un solo camión requiere que un caza se desvíe de la patrulla, persiga un objetivo y gaste municiones con una recompensa mínima. 2 pilotos no molestan. El tercero realiza un pase aéreo, falla y regresa a la base en lugar de desperdiciar combustible en la persecución. Segundo día, otros 20 camiones, 19 entregas exitosas, un accidente, un conductor se queda dormido y se estrella. Pero es una pérdida de un solo vehículo, no un choque de varios camiones como los que causan los accidentes de convoy. Tasa de pérdida 5%. Día 3, 22 camiones, 22 entregas, 0 pérdidas. Al quinto día, incluso los coroneles escépticos observan las estadísticas con incredulidad. El ridículo método de Kowalski consiste en reducir las pérdidas de suministro del 23% a menos del 3%. Una reducción del 90%, y los camiones están moviendo carga más rápido de lo que nadie creía posible. El 7 de septiembre, el general Smith emite la orden. Todas las operaciones de Red Ball Express adoptarán de inmediato protocolos de despacho individual escalonado desarrollados por el sargento técnico Raymond Kowalski. La transformación ocurre casi de la noche a la mañana. A mediados de noviembre, todo el Red Ball Express, casi 6,000 camiones, ha abandonado las operaciones tradicionales de convoy. Los depósitos cargan y envían vehículos de forma continua durante todo el día. Los camiones salen cada 3 a 5 minutos en lugar de agruparse en formaciones vulnerables. Las estadísticas son asombrosas. En las últimas 8 semanas de operaciones del Red Ball Express, de septiembre a noviembre de 1944, las pérdidas de suministro cayeron al 2,7%. La velocidad de entrega aumenta un 32%. La cantidad de suministros que llegan al tercer ejército de Patton y a otras unidades de primera línea aumenta más del doble. Los informes alemanes posteriores a la acción reflejan su frustración. Un comandante de escuadrón de la Luftwaffe escribe en octubre: los camiones de suministro aliados ahora operan sin un patrón predecible. La interdicción de vehículos individuales es un uso ineficaz de recursos aéreos limitados. Se recomienda centrar las operaciones de combate en el apoyo táctico terrestre en lugar del acoso logístico. Los estadounidenses han hecho que la caza de camiones sea económicamente imposible para la Luftwaffe, que está sobrecargada. Por cada caza alemán enviado para interceptar camiones dispersos, se trata de un avión menos para defenderse de los bombarderos aliados o apoyar a las tropas terrestres. Los alemanes sencillamente no pueden permitirse ese sacrificio.
Pero el impacto va más allá de las estadísticas. El Red Ball Express, que ahora utiliza el método de despacho escalonado de Kowalski, entrega 412.193 toneladas de suministros en 82 días de operación. Eso es suficiente munición, combustible y equipo para mantener a 6 ejércitos aliados avanzando a través de Francia y hacia Alemania. El tercer ejército de Patton solo recibe suficiente combustible para avanzar desde Normandía hasta la frontera alemana. Los historiadores discutirán más tarde si la logística aliada o la destreza en el combate fueron las causas de la victoria en la guerra en Europa. La respuesta es ambas, pero la logística hizo posible el combate. Y el método de Kowalski hizo que la logística fuera sostenible. El sistema se extiende más allá del Red Ball Express. Para noviembre, las operaciones de transporte por carretera en todos los teatros aliados adoptarán un despacho escalonado. El octavo ejército británico en Italia lo prueba y reporta resultados similares. Incluso los planificadores logísticos del Teatro del Pacífico comienzan a estudiar el método para realizar operaciones de salto de isla en isla. A finales de octubre, un oficial de Estado Mayor alemán, capturado cerca de Aen, es interrogado sobre operaciones de suministro. Cuando se le pregunta sobre los camiones aliados, mueve la cabeza con frustración. No podemos apuntar a lo que no podemos prever, dice a través de un traductor. Tus camiones ahora son como fantasmas, en todas partes y en ninguna parte. Dejamos incluso de intentar interceptarlos. Es un desperdicio de combustible que no tenemos. Esa cita llega a los resúmenes de inteligencia y finalmente al escritorio de Eisenhower. El comandante supremo lo rodea y escribe una nota a Smith. El método de este sargento está obligando a los alemanes a ceder en la batalla logística. Recomendar reconocimiento formal. El 18 de noviembre de 1944, 2 días después de que el Red Ball Express finalice oficialmente sus operaciones, el sargento técnico Raymond Kowalski recibe la medalla estrella de bronce por su excepcional servicio meritorio en apoyo de las operaciones de combate. La cita menciona específicamente sus innovadores métodos de logística táctica que reducen significativamente las pérdidas de suministro y mejoran la eficacia operativa. Raymond Kowalski regresa a Pittsburgh en 1946. Vuelve a conducir camiones, el mismo trabajo que tenía antes de la guerra. Sin contratos para publicar libros, sin giras de conferencias, solo una estrella de bronce en un cajón, y recuerdos de unas semanas en Francia, cuando su loca idea realmente funcionó. Pero los militares no olvidan. El Cuerpo de Transporte del Ejército de los Usupríos adopta formalmente protocolos de despacho escalonado como doctrina oficial en 1947. El método se convierte en enseñanza obligatoria en Fort Lee, Virginia, la escuela de transporte, donde cada oficial de logística aprende sobre el conductor de camión de Pittsburgh, que reescribió la teoría del convoy durante la Guerra de Corea, el puente aéreo de Berlín, Vietnam, la tormenta del desierto, Irak y Afganistán. Las operaciones logísticas estadounidenses utilizan variaciones del método de Kowalski. Los convoyes de suministro militar modernos ya no se agrupan en grandes formaciones vulnerables. En cambio, operan con tiempos dispersos, rutas variadas y patrones impredecibles. El principio ha evolucionado con la tecnología. Los camiones militares actuales cuentan con rastreo GPS, comunicación satelital y sistemas de coordinación encriptados. Pero el concepto central, hacer que los esfuerzos de interdicción del enemigo sean económicamente ineficientes dispersando su huella logística, sigue siendo exactamente lo que Kowalski imaginó en un cuaderno mientras veía arder los convoyes. El transporte civil por carretera también aprendió de ello. Los sistemas de entrega justo a tiempo, la programación escalonada y las redes de almacenes distribuidos de la industria logística moderna tienen todos un origen intelectual que los lleva a la misma idea. La agrupación crea vulnerabilidad. El espaciamiento crea resiliencia. Empresas como Amazon, FedEx y UPS envían vehículos de forma continua a lo largo del día en lugar de hacerlo en oleadas programadas. Es más eficiente, más difícil de interrumpir y escala mejor. Probablemente no saben que están usando un método inventado por un camionero durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo están haciendo. En 2003, el Museo de Transporte del Ejército de EUN en Fort Lee inauguró una exposición sobre el Red Ball Express. Hay una sección dedicada a Raymond Kowalski,
Su cuaderno, en el que registraba las pérdidas del convoy y hacía los cálculos, se encuentra en una vitrina. Junto a ella hay una foto de él de pie junto a su camioneta NFC Jimmy, con un cigarrillo en la mano y luciendo exactamente como lo que era, un conductor de clase trabajadora que entendía su profesión mejor que los expertos. El cartel dice: a veces, las mejores innovaciones no provienen de los comandantes o los teóricos, sino de las personas que realmente hacen el trabajo. Kowalski murió en 1983 a los 73 años. Su obituario en el Post-Gazette de Pittsburgh mencionó su estrella de bronce, pero no explicó qué había hecho para ganársela. Solo un camionero jubilado, un veterano, un hombre tranquilo que había hecho su parte. Pero en cada curso de logística militar que se enseña hoy, en cada disertación sobre las operaciones de abastecimiento de la Segunda Guerra Mundial, en cada análisis de cómo los aliados sostuvieron su avance a través de Europa, hay una nota a pie de página sobre el sargento que demostró que a veces la idea más loca es simplemente la verdad que nadie quería escuchar. Su método no solo redujo las pérdidas de suministro en un 90%, cambió la forma en que el mundo moderno transporta todo, desde equipamiento militar hasta paquetes de consumo. Todavía se utiliza hoy en día. Todavía salva vidas. Todavía hace que el trabajo del enemigo sea económicamente imposible. Todo porque un camionero de Pittsburgh se negó a aceptar que los convoyes eran los únicos